El Antiguo Testamento en gran parte nos cuenta la trayectoria o la historia del pueblo de Dios. Comenzando en Génesis, vemos cómo Dios llamó a Abraham y le prometió tres cosas: una descendencia numerosa, una tierra y una bendición que alcanzaría a todas las naciones. Y Dios fue fiel a esa promesa. Esa promesa, como una semillita pequeñita allí en Génesis, empezó a crecer con Isaac y luego con Jacob, que Dios cambió su nombre a Israel, y después las 12 tribus de Israel. El pueblo terminó en Egipto, fue esclavizado allí por 4 siglos. Pero Dios los liberó con poder, como vemos en el libro de Éxodo, a través de Moisés y a través de Levítico, Números, Deuteronomio. Vemos como el Señor lo guía a la tierra prometida. En el libro de Josué vemos como llegan y se establecen en la tierra prometida. En el libro de los jueces vemos cómo pasan allí generaciones. Y finalmente, cuando llegamos al libro de Samuel, vemos cómo son hechos, se convierten de un pueblo en un reino. Y vemos en el libro de los reyes el tiempo de mayor gloria de ellos bajo David y bajo Salomón. Y vemos que esa gloria la podemos escuchar en los libros de los Salmos, en el libro de los Proverbios, en el libro de los Cantares, en el libro de Eclesiastés, la sabiduría que Dios le dio. Y vemos como Dios así promete lo que Dios cumple lo que le había prometido a Abraham siglos atrás en el libro de Génesis. Pero junto con la promesa, Dios también había advertido algo: que esa bendición de Dios debía corresponderse con fidelidad de parte de su pueblo. Que tenían que amar al Señor, que tenían que obedecer su palabra, que tenían que entregarse al Señor, que tenían que hacer del Señor su mayor tesoro. Moisés en el libro de Deuteronomio había sido claro que si olvidaban al Señor, la tierra fértil se iba a volver seca. Que si persistían en su desobediencia iban a ser expulsados de la tierra. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Aún en medio de la prosperidad, el pueblo se olvidó de Dios. Ahí mismo en el libro de Reyes vemos cómo el reino se divide y el pueblo se empieza a corromper. Y la corrupción se va cuesta abajo, empeora y empeora mientras más leemos. Reyes, después de Reyes se corrompen más y más. Y luego llegan los profetas llamando al pueblo al arrepentimiento. Tenemos Isaías, Oseas, Jeremías, Habacuc. Pero el pueblo no escuchó a pesar de los profetas. Y como vemos en el libro de Lamentaciones, finalmente Dios los disciplinó. Israel fue llevado cautivo por Asiria, Judá por Babilonia, y Jerusalén fue destruida. El templo quedó en ruinas y el pueblo fue exiliado, como leemos a través del profeta Daniel en su libro. Pero Dios no abandonó a su pueblo. Los profetas también le prometieron que Dios iba a restaurarlos. Jeremías anunció que el exilio solamente duraría 70 años y que el Señor los iba a volver a su tierra. Y cuando se cumplió el tiempo, Dios mueve el corazón del rey de Persia de manera sobrenatural y Él permite que el pueblo regrese a la tierra para reconstruir el templo y la ciudad. En el libro de Esdras vemos cómo esto se da. Y allí vemos que ellos regresan con entusiasmo, que tenían gran esperanza, que tenían gran expectativa. Ellos recogen muchísimas ofrendas y se ponen a trabajar en la obra de restaurar el templo del Señor, viendo cómo las promesas del Señor de que los iba a devolver y que el templo iba a ser restaurado empezaron a tomar forma. Estaban entusiasmados. Pero
Después de 70 años allí se había establecido otro pueblo, otra gente, que no les gustó eso y empezaron a ponerle oposición y a desanimarlos. Y el pueblo de Dios poco después se rinde, se desanima, se apoca y dejaron la obra, abandonaron el templo, se acomodaron en la tierra y se concentraron, en vez de en el Señor, en sus promesas y en su obra y en el templo, se empiezan a concentrar en ellos. Empiezan a hacer sus vidas allí. Dios pasó de ser la prioridad a simplemente ser un accesorio. Ya Dios no era primero. Y como veremos, no era tampoco ni segundo ni tercero. Pasaron casi 20 años así, luego de que ellos regresaron y se olvidaron del templo del Señor, que fue la razón por la cual el Señor los devolvió a la tierra, hasta que Dios dijo, ya basta, se acabó. Dios levanta precisamente al profeta Ageo en ese ambiente y para ese propósito, para despertar a ese pueblo que había aprendido a vivir cómodamente con Dios como secundario, no como prioridad. El versículo 1 nos pinta un poco el escenario. Otra vez, después de casi 20 años, ya no es el rey Ciro el que les había dado permiso a ellos volver después de 20 años, ahora es el rey Darío. Y los líderes del pueblo eran Zorobabel, él era el gobernador, él era el principal, y Josué era el sumo sacerdote, el que estaba encargado del templo y de las ofrendas al Señor. Pero el Señor les habla directamente a ellos a través de Ageo, porque ellos no solamente son cómplices de olvidar al Señor, sino que ellos son los primordialmente responsables, porque ellos eran la autoridad. Pero no solamente a ellos, el Señor le habla principalmente a ellos, pero también a todo el pueblo. Por eso el Señor a través de Ageo les dirige esta confrontación que acabamos de leer. Y Dios los comienza confrontando en el versículo 2. Noten la manera en que como Dios habla acerca del pueblo. En el Antiguo Testamento usualmente Dios se refiere a su pueblo como mi pueblo. Pero aquí Dios no está haciendo eso. Aquí Dios dice, este pueblo se ha olvidado de mí. Las palabras del Señor, en vez de ser amor, son una acusación y los tiene distantes. Les dice, este pueblo se ha olvidado de mí. La acusación es que ellos dicen, no es el tiempo de que la casa de Dios sea edificada. Usan estas palabras religiosas para justificar su pecado. No es tiempo, no es el tiempo de Dios. Hoy día escucharíamos algo como, no es el kairos de Dios para edificar la casa del Señor. No es prudente. Profetas como Jeremías dijeron que en 70 años el pueblo iba a volver precisamente para reedificar el templo. Pero ellos dicen, no es el tiempo. Y Dios movió el corazón de un rey impío para que ellos volvieran. Y volvieron. Pero ellos dicen, no es el tiempo. Y Dios movió a ese rey para darle a ellos todo el dinero y todos los materiales que ellos necesitaban para reedificar el templo. Pero ellos dicen, no es tiempo para eso. Y tienen el descaro de decir, no es el tiempo de reedificar el templo del Señor, que precisamente por eso es que el Señor los trajo a esa. No es el tiempo, o es que ellos no quieren que lo sea, o es que a ellos no les conviene que sea, o es que ellos tienen otras prioridades y por eso no es el tiempo. En los versículos 3 y 4 Dios revela la razón por la cual ellos dicen que no es.
Y de esta manera Dios descubre las verdaderas intenciones del corazón de él. Escuchen los versículos 3 y 4. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? No, no es que no es el tiempo, es que ellos tienen otras prioridades. Es que a ellos no les conviene que sea el tiempo. Es que Dios ha dejado de ser el primero. Y por eso. ¿Y cuáles son estas nuevas prioridades? No es la casa de Dios, es la casa de ellos, como dice el versículo 4. La casa de Dios lleva 20 años allí abandonada y desolada. Y en esos 20 años las casas de ellos no solamente han sido construidas porque tenían que vivir en algún sitio, pero han sido, dice el versículo 4, artesonadas. Han sido embellecidas. Estaban viviendo cómodos y más que cómodos, estaban viviendo en lujos. En vez de hacer tesoros en el cielo, en vez de estar reedificando el templo del Señor, se habían hecho tesoros en la tierra, construyendo sus propios palacios, sus propios casas. Y este es un mal que no solo sufrió el pueblo de Dios de aquel tiempo, es un mal que el pueblo de Dios ha sufrido siempre. Dios se supone que sea nuestra prioridad, que sea el primero en nuestras vidas. Pero un mal que sufrimos como pueblo del Señor es ponerlo a Él segundo, tercero y cuidado. Nosotros sabemos que Dios tiene que ser nuestra prioridad número uno, ¿sí o no? Lo sabemos. Nosotros sabemos que tenemos que entregarnos a la obra del Señor, al servicio del Señor. Sabemos que no hay nada más importante y más prioritario que eso. Sin embargo, como dice Santiago, nos hacemos amigos del mundo. Como dice el Señor en el Sermón del Monte, hacemos tesoros en la tierra. Tesoros que se pudren y se corrompen. La parábola del sembrador, como dice la parábola del sembrador, dejamos que espinos crezcan y arropen nuestra vida, nuestra alma, y ahoguen la semilla de la palabra, ahoguen la prioridad del Señor. Como el Señor explica, esos espinos son las riquezas de este mundo, los afanes de esta vida. Dejamos que crezcan y nos embriaguen, nos adormezcan. En vez de buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, como dice el Señor en Mateo 6:33, buscamos primeramente el mundo, tesoros terrenos. Y Mateo 6:33 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo que necesitamos va a venir por añadidura. Pero lo que hacemos es que buscamos todas las cosas que se supone que vengan por añadidura naturalmente porque Él cuida de nosotros. Nos enfocamos en esas cosas y buscamos eso y Dios queda relegado a las obras de nuestra vida. Dios queda relegado a nuestra conveniencia. Ahora, nosotros creemos que vivir así no va a tener consecuencias. Creemos que vivir de esa manera, no darle la prioridad al Señor, no va a tener consecuencias en nuestra vida. Dios, que nos creó para su gloria. Dios que nos compró con la sangre preciosa de su Hijo y que nos cela con su Espíritu Santo que habita dentro de nosotros.
no va a hacer nada. Eso es preciso lo próximo que Ageo le revela al pueblo. En los versículos 5 al 6, Ageo los llama a examinar sus vidas, a preguntarse algo, los llama a considerar sus caminos. Le dice, consideren, examinen sus caminos, reflexionen sobre sus vidas, sobre su caminar. Por 20 años esta gente se ha olvidado de Dios. Se han enfocado en ellos primero, segundo, tercero, en sus planes, en sus sueños, en sus lujos. Y lo han logrado. Como acabamos de ver, sus casas están artesonadas, han hecho castillos y palacios para ellos. Pero, misteriosamente, en esos 20 años, mientras ellos han comprado, mientras ellos han recogido, mientras ellos han acumulado, misteriosamente, no se han saciado. Nada de eso, todo lo que han acumulado, no los ha podido satisfacer. Es como si mientras más ellos acumulan, menos tienen. Mientras más compran, más pobres están. Mientras más satisfacen todos sus gustos, más sin sabor. Y esto por 20 años para ellos ha sido un misterio. Pero ahora finalmente entienden por qué han estado sufriendo eso. Ageo se los hace claro en el versículo 9. El misterio de por qué mientras más ellos han acumulado, menos tienen, y mientras más han embellecido sus casas, más insatisfechos se han sentido, es porque esto ha sido Dios mismo. Esto ha sido Dios provocando esto en sus vidas. Dice el versículo 9, porque Dios se lo ha estado aventando. Todo lo que ellos acumulan, Dios se lo ha estado aventando. La disciplina de Dios sobre su pueblo. Porque se han olvidado de Él. Porque su casa está desolada, mientras todos ellos, como dice el versículo 9, están corriendo a su casa. Ellos han sido rápidos y diligentes en trabajar para ellos, en acumular para ellos, en hacer para ellos. Han corrido a sus casas. Pero Dios y su templo, olvidado y desolado por 20 años. Los versículos 10 al 11 se lo dice hasta más claro todavía. Si ellos estaban preguntando por qué ha habido tanta sequía en estos 20 años, y por qué tan poca producción, a pesar de lo mucho que trabajan, lo mucho que se organizan, lo mucho que se entregan, dice el versículo 10, porque Dios llamó la sequía sobre sus vidas. Porque mientras Dios no es primero, el pueblo de Dios no puede disfrutar las bendiciones. Finalmente se ha resuelto el misterio. Finalmente ellos ahora entienden por qué. ¿Por qué la vida ha sido tan difícil? ¿Por qué ha sido tan contraria? ¿Por qué ha sido tan sosa? A pesar de tanto trabajo por estos 20 años. Porque Dios no ha sido primero. Y Dios nos hace el mismo llamado a nosotros, iglesia. A que consideremos nuestras vidas, que consideremos nuestros caminos. Muchos de nosotros vinimos a este país precisamente a eso, a artesonar nuestras casas, ¿sí o no?
Venimos para lograr nuestros sueños. Veníamos con una hambre de allá y queríamos saciarla acá. Queremos tener lo que nunca podíamos tener, lo que siempre hemos deseado. Y en perseguir todos esos tesoros terrenales, hemos puesto a Dios a un lado. Y le damos a Dios sin mucho nuestras obras. Pero nosotros tampoco, igual que ellos, nosotros tampoco podemos disfrutar las bendiciones del Señor aquí si Él no es nuestra prioridad. Es por eso que nosotros igual, mientras más nosotros acumulamos aquí, y mientras más nosotros logramos aquí, y mientras más tenemos, más nos sentimos con hambre. Más nos sentimos insatisfechos y tristes y vacíos. Y como que, ¿y por qué? Si hemos logrado tanto, y he tenido tanto y tanta oportunidad, ¿por qué? Porque ha sido el Señor aventando y provocando esas sequías personales en nuestras vidas. Nosotros pensamos que si le damos a Dios de lo que nos sobra, de lo que nos conviene, si le damos a Dios un poquito, que sea fácil, que eso va a ser suficiente. Que Él va a estar contento. Pero no es así. El principio de la palabra, lo que Ageo está revelando aquí es que Dios tiene que ser nuestro todo. Dios tiene que ser nuestro todo, nuestra prioridad. Tenemos que ponerlo a Él primero. George MacDonald, un pastor escocés del siglo XIX, dijo, escuchen esta frase bien, algunas personas obedecen a Dios solo lo suficiente como para hacerse miserables a ellos mismos. Algunas personas obedecen a Dios solo lo suficiente como para hacerse miserables a ellos mismos. Si le damos al Señor solo lo conveniente, vamos a ser miserables. Vamos a seguir miserables. Como dice el Apocalipsis, o somos fríos, o somos calientes. No podemos ser tibios. Somos fríos, somos calientes, pero no podemos ser tibios. Si le damos al Señor nuestras obras, solo nos van a quedar meras obras a nosotros. No nos hagamos miserables. Sin embargo, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas vendrán por añadidura. Todo lo que andamos desesperadamente buscando, si hacemos al Señor nuestra prioridad, todas esas cosas van a venir como por añadidura. Todas esas cosas, en vez de ser aventadas al viento, el Señor las va a traer Él mismo a nuestras vidas. No vamos a pasar sequías personales, sino van a ser épocas de abundancia traídas de la misma mano de nuestro Dios. La pregunta es ¿cuándo vamos a finalmente entender eso? ¿Cuándo nosotros, pueblo de Dios, iglesia del Señor, vamos a finalmente entender eso? Que Dios tiene que ser nuestra prioridad. Ahora, ¿cuál es la solución a esta sequía? ¿Cuál es la solución a esta insatisfacción? ¿Cuál es la solución a que Dios nos siga aventando nuestras cosas? La solución es poner a Dios primero. Buscar su reino y su justicia primeramente. Esa es la solución.
Y a eso es que Ageo llama al pueblo en el versículo 8. Mira cómo se lo dice. Así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos, versículo 8. Suban al monte y traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. La solución es entregarnos al Señor, darnos al Señor, trabajar para el Señor, hacer al Señor nuestra prioridad. Ahora, ¿cómo nosotros edificamos el templo del Señor hoy? Porque esto no es el templo del Señor. ¿Cuál es la madera? ¿Cuál es la piedra? ¿Cuál es el material del templo del Señor hoy? ¿Cuál es? Nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. 1 Pedro 2.5 dice, ustedes como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Los materiales son almas, gente, vidas, personas. Esas son las piedras, esa es la madera. La semana pasada yo les compartía en la reunión de miembros, los que estuvieron presentes, que la razón principal de Gracia y Verdad es ¿cuál? La misión. ¿Cuál es la misión? Las almas. Y les decía que no se trata de un nombre, que no se trata de una persona, no se trata de un lugar, no se trata de esta iglesia o de aquella iglesia. No, se trata de llevar el Evangelio a las más de 100.000 hispanos en esta ciudad que todos los días se pierden sin escuchar el Evangelio, sin poder venir a Cristo. Esa es la misión. Eso es lo más importante. El Señor no nos ha salvado para que ahora nosotros nos volvamos a nosotros mismos y artesonemos nuestras propias casas. Para eso el Señor no nos ha salvado. Para vivir nuestra mejor vida ahora. Eso es la teología de la prosperidad y es una mentira de Satanás. No, el Señor nos ha salvado para que edifiquemos su casa. Para que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Y las naciones están aquí. Son nuestros vecinos, están a nuestro alrededor. El Señor nos llama, como dice el versículo 8, a subir al monte, a traer la madera y reedificar la casa del Señor. Que significa que vayamos allá afuera, busquemos las almas y las traigamos a Cristo. Les compartamos el Evangelio. El llamado es que trabajemos y que nos entreguemos en buscar esas almas que no conocen al Señor. Que nos dediquemos a eso. Y es por eso que, como les decía la semana pasada, yo creo y estoy convencido que en este momento de nosotros como iglesia, la mejor manera que vamos a poder seguir haciendo eso, mejor y más duraderamente y más efectivamente, es con la oportunidad que el Señor nos ha puesto delante a que consideremos para poder alcanzar a más gente con el Evangelio. Por eso les pido, sigamos orando y considerando esta oportunidad que el Señor nos ha puesto delante. Ahora, no pensemos que eso significa simplemente tomar la decisión que tenemos que tomar, que tenemos que considerar y movernos y ya. No significa tomamos la decisión y ya, y ya trabajamos y ya hicimos, no. Tomar la decisión va a ser lo más fácil. Lo que eso va a significar, hermanos, hermanas, es que todos, cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, todos, nos vamos a tener que poner a trabajar en la obra de Dios. Porque a Ageo no le habla simplemente a Zorobabel y a Josué, sino le habla ¿a quién? Y a todo el pueblo.
todos nos vamos a tener que poner a trabajar. Nos vamos a tener que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todos tenemos que hacer a Dios nuestra prioridad número uno. Todos vamos a tener que subir al monte y buscar madera y reedificar el templo. Así que, prepárese. Prepárese a trabajar. Todos vamos a tener una responsabilidad específica para esta nueva temporada del Señor. Yo no sé cuál es, pero esta es la prioridad. Es buscar el reino de Dios y su justicia. Traer esas personas al Señor para que el templo del Señor pueda servir. Ahora, prepárese, pero no se asuste. No se desespere. No se preocupe. Porque este trabajo no va a depender de su fuerza. No va a depender de su astucia. No va a depender de la inteligencia de uno o de dos. Dios va a hacer la obra. Amén. Dios va a hacer su obra en cada uno de nosotros. Y Dios va a hacer su obra a través de nosotros. Amén. El Señor dijo en Mateo 16 que Él edifica a su iglesia. El Señor es el que edifica a su iglesia. Lo hace a través de nosotros, pero Él lo hace. En Filipenses 2 dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Así que no tenemos que desesperarnos. No tenemos que preocuparnos. No tenemos que pensar que va a depender solamente de nosotros. Eso es lo que vemos en los versículos 12 al 15. El versículo 12 dice que Zorobabel y Josué y todo el remanente del pueblo obedecieron. Hay una parte que sí depende de nosotros. Pero ¿de dónde surge esta obediencia? ¿De dónde surge esta obediencia? Porque esta gente llevaba 20 años aplatanado. Esta gente llevaba 20 años apagado, desanimado, 20 años dándole las obras al Señor. ¿De dónde surgió este cambio radical? Del poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios obrando en sus vidas. En el versículo 14. Y el Señor despertó. ¿Lo ven? El Señor despertó el espíritu de Zorobabel y el espíritu del sumo sacerdote Josué y el espíritu de todo el remanente del pueblo. ¿Quién hizo eso? Dios lo hizo. Dios lo hizo. El Señor los despertó de ese sueño. El Señor los jamaqueó de ese sueño y los despertó. Y si Dios lo hizo en ellos, el Señor lo va a hacer ¿dónde? En nosotros. Amén. Dios lo va a hacer en nosotros, hermano. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no somos nosotros. Nuestra esperanza está puesta en el Señor. Él hace su obra en nosotros. Ahora aquí hay una parte de nosotros. Nosotros tenemos que considerar nuestros caminos. Tenemos que evaluar nuestra vida, examinar nuestra vida. Tenemos que reconocer la sequía que hemos estado sufriendo por no poner al Señor primero. Reconocer que eso ha sido provocado por el Señor mismo para traernos de vuelta a Él. Y arrepentirnos de no buscar al Señor, de no hacerlo a Él nuestra prioridad. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Ese es el llamado del Señor a nosotros. Y Dios nos va a despertar, Dios nos va a avivar, el Señor nos va a jamaquear. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor los jamaquee? Yo quiero que el Señor nos jamaquee. Que el Señor nos jamaquee, que nos despierte, que nos avive. Dios va a hacer su obra en nosotros. Amén. 1 Tesalonicenses 5, 24. Fiel es aquel que nos llama, el cual también lo hará. Esa es nuestra esperanza.
Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra fe. Y una cosa más. Aquí voy a cerrar. Que seamos animados, pueblo del Señor. Porque no hacemos esta obra solos. No es solamente que el Señor nos despierta. Es que el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. A cada paso. Como dice el versículo 13. El Señor le dijo a ellos, yo estoy con ustedes. Como le dijo Jesús a los discípulos. Cuando le dijo la versión del Nuevo Testamento de subir al monte y traer madera y reedificar la casa. Mateo 28, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros, iglesia. No estamos solos. El Señor nos llama a buscar su reino y su justicia, a hacerlo a Él la prioridad más grande de nuestras vidas. El Señor nos llama a subir al monte, a reedificar el templo. Pero el Señor está con nosotros. El Señor nos aviva y el Señor está con nosotros. El Señor pone en nosotros el querer como el hacer y no nos deja solos. Así que, hermanos, igual que este pueblo en el versículo 14, miren cómo dice ese versículo, dice, vengamos y comencemos la obra en la casa del Señor, en la casa de Yahweh, nuestro Dios. Pongamos a Dios primero. Y manos a la obra. Vamos a orar.